Imaginamos a los caballeros templarios como leones de Dios, guerreros santos intocables que solo respondían ante el Papa. Pero su final no llegó en el campo de batalla. Fueron cazados, torturados y quemados por un rey cristiano ahogado en deudas. Esta es la crónica de una conspiración que sentenció a su último gran maestre, Jacques de Molay, a la hoguera. Para comprender la magnitud de la conspiración de Felipe IV, primero debemos despojarnos de la imagen del templario como un simple monje guerrero. Su verdadera fuerza, en el siglo XIV, ya no residía únicamente en la espada, sino en el oro. La Orden del Temple se había transformado en la primera y más poderosa corporación multinacional de la historia. Su red de encomiendas y castillos no solo servía para reclutar hombres para Tierra Santa, eran las sucursales de un sistema bancario de una sofisticación asombrosa. Imaginen a un noble inglés que necesita viajar a Jerusalén. En lugar de arriesgarse a llevar consigo un cofre lleno de oro, vulnerable a bandidos y piratas, simplemente depositaba su fortuna en el Temple de Londres. A cambio, recibía una letra de crédito, un pergamino cifrado con un código secreto. Podía viajar por toda Europa y Tierra Santa con ese simple documento, y al llegar a su destino, presentarlo en cualquier encomienda templaria para retirar sus fondos. Habían inventado en esencia el cheque de viaje. Este sistema, basado en la confianza, la seguridad y una red logística sin parangón, los convirtió en los banqueros de toda la cristiandad. Reyes, nobles, mercaderes y hasta el propio Papa les confiaban sus fortunas. La fortaleza del Temple en París no era solo un cuartel, era la cámara acorazada de Francia, el epicentro de las finanzas europeas. Gestionaban préstamos, transferencias, pensiones y los ingresos de los impuestos reales. Su poder no era solo militar, era un coloso financiero que controlaba las arterias económicas del continente. Y aquí yace la raíz del miedo y la envidia de Felipe. Los templarios no eran simplemente sus acreedores, eran una entidad supranacional. Su lealtad no era para con la corona de Francia, sino para con el papado. Su gran maestre hablaba con reyes como un igual. Operaban fuera de la jurisdicción de Felipe, exentos de impuestos, con sus propias leyes y su propio ejército. Eran un estado dentro de su estado, un poder inmenso que él no podía controlar. Para un rey obsesionado con el poder absoluto, esta situación era intolerable. La riqueza de los templarios no solo era una tentación para sus arcas vacías, su propia existencia era una afrenta a su autoridad. Antes de poder aniquilarlos, el mundo debía entender por qué eran tan peligrosos para la ambición de un rey. Con la maquinaria financiera de los templarios zumbando en el corazón de su propio reino, la mente de Felipe IV, la araña de hierro, comenzó a tejer su red. Su objetivo era una obra maestra de la depredación estatal. No solo saldar su deuda aniquilando a su acreedor, sino apoderarse de sus inmensos activos y eliminar un poder que rivalizaba con el suyo. Durante meses, sus agentes, liderados por el canciller Guillaume de Nogaret, un hombre cuya lealtad al Estado rayaba en el fanatismo, trabajaron en la oscuridad. Recopilaron testimonios de renegados y templarios expulsados, construyendo un caso basado en las acusaciones más viles imaginables: herejía, sodomía, adoración de ídolos, escupir sobre la cruz. Eran calumnias diseñadas para envenenar la mente del pueblo y paralizar a la iglesia. Mientras la conspiración se gestaba, Felipe interpretaba el papel del amigo y primo devoto. En 1307, con el pretexto de discutir una nueva cruzada, atrajo a Jacques de Molay y a los líderes de la orden a París. Molay, un veterano de las cruzadas, un hombre de guerra directo y poco versado en las intrigas de la corte, caminó directamente hacia la trampa. El rey lo colmó de honores, creando una falsa sensación de seguridad. Era el abrazo de la serpiente antes de inyectar su veneno. Entonces, al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, la red se cerró con una eficiencia aterradora. En una operación coordinada a nivel nacional, los senescales del rey asaltaron todas las encomiendas templarias de Francia simultáneamente. Los caballeros, muchos de ellos ancianos retirados, fueron arrancados de sus camas, encadenados y arrestados. No hubo batalla. La sorpresa fue total. Jacques de Molay fue capturado en la fortaleza del Temple en París. Los leones de Dios,
Los guerreros que habían hecho temblar a los ejércitos del Islam fueron neutralizados sin desenvainar una sola espada, cazados no por un enemigo honorable, sino por los burócratas de un rey. El viernes 13 había nacido como un día de mal agüero, y para los templarios fue el comienzo del fin. Una vez capturados, los templarios fueron entregados a la maquinaria más eficiente de la Europa medieval para obtener confesiones: la Inquisición. Pero una Inquisición controlada por los hombres del rey. El objetivo no era la verdad, era la fabricación de la culpa. Los sótanos de las fortalezas reales se convirtieron en teatros de agonía. Se empleó un sistema de tortura metódico: el potro, la estrapada, el fuego en los pies. Pero el arma más potente era la psicológica. Aislados, en la oscuridad, privados de comida y sueño, estos hombres de fe fueron bombardeados con acusaciones que eran veneno para su alma: negar a Cristo, adorar a un ídolo llamado Baphomet, sodomía. Para un guerrero que había dedicado su vida a la cruz, estas acusaciones eran más dolorosas que cualquier tormento físico. Los inquisidores les ofrecían una elección diabólica: mantener el honor y enfrentarse a un dolor inimaginable, o traicionar todo en lo que creían para poner fin a la agonía. Uno por uno, los caballeros comenzaron a quebrarse. En el centro de esta tormenta se encontraba Jacques de Molay. El gran maestre, un anciano veterano, fue sometido a la misma presión. El 24 de octubre de 1307, apenas 11 días después de su arresto, ocurrió lo impensable. Molay confesó. Admitió haber negado a Cristo y haber escupido cerca de la cruz. Fue un golpe devastador, la victoria que Felipe necesitaba. Si el propio gran maestre admitía la herejía, ¿qué defensa le quedaba a la orden? La confesión de Molay, obtenida en las profundidades de una mazmorra, se convirtió en el arma principal de Felipe, una herramienta para presionar al único hombre que podía legitimar su conspiración: el Papa. El quebrantamiento de un solo hombre había sellado el destino de miles. La confesión de Molay puso al Papa Clemente V en una posición imposible. Los templarios eran su ejército personal, respondían directamente ante él. Un ataque contra ellos era un ataque directo a la autoridad papal. Pero Clemente no era un pontífice poderoso como sus predecesores, era un francés que debía su elección a Felipe y que, por seguridad, había trasladado la corte papal de la caótica Roma a Francia, convirtiéndose en un prisionero de facto del rey. Se encontró atrapado en un jaque mate político. Si defendía a los templarios, se arriesgaba a una guerra abierta con el monarca más poderoso de Europa, un conflicto que podría desgarrar a la Iglesia y crear un cisma. Si los condenaba basándose en confesiones obtenidas bajo tortura, se convertiría en un títere de la corona francesa, traicionando a sus propios campeones y erosionando para siempre el poder del papado. Felipe no le dio tiempo para dudar. Jugó sus cartas con una audacia implacable. Publicó las confesiones, desatando una ola de horror y repulsión en toda la cristiandad. Presionó al Papa con la amenaza velada de convocar un concilio para juzgar póstumamente a un Papa anterior, Bonifacio VIII, el archienemigo de Felipe, por herejía, un acto que habría sumido a la Iglesia en el caos. Acorralado, Clemente intentó tomar el control del proceso, insistiendo que solo la Iglesia podía juzgar a una orden religiosa. Pero era demasiado tarde. La maquinaria de propaganda de Felipe ya había ganado la batalla por la opinión pública. El clímax de este duelo se produjo en el Concilio de Vienne en 1312. Clemente esperaba celebrar un juicio justo, pero Felipe llegó a las afueras de la ciudad con su ejército, una demostración de fuerza que no dejaba lugar a dudas. Ante esta presión militar, el Papa capituló. Para evitar una condena formal por herejía que mancharía la historia, utilizó una maniobra legal. Disolvió la Orden del Temple no por un veredicto de culpabilidad, sino por el bien de la Iglesia a través de una bula administrativa. Fue una solución burocrática para un asesinato en masa. El Papa había salvado las apariencias, pero en la práctica le había entregado a Felipe todo lo que quería.
7 años. 7 largos años pasaron mientras Jacques de Molay se consumía en las mazmorras. Su orden fue disuelta, sus riquezas confiscadas. El juicio de los líderes fue una farsa prolongada. Finalmente, el 18 de marzo de 1314, llegó el día del veredicto final en la plaza frente a Notre Dame. En el escenario se encontraban los 4 líderes, incluyendo a un Molay frágil y envejecido. Los cardenales leyeron las sentencias. Culpables de herejía, condenados a cadena perpetua. Para Felipe, era el final perfecto. No creaba mártires, los enterraba vivos, desacreditados por sus propias confesiones. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Cuando los jueces terminaron, Jacques de Molay dio un paso al frente. El anciano roto desapareció. En su lugar, se irguió el gran maestre. Su voz resonó en la plaza. Ante todos, se retractó de su confesión, declarándola una mentira arrancada por la tortura. Proclamó la inocencia y la santidad de la Orden del Temple. Dijo que merecía la muerte, no por los crímenes de los que se le acusaba, sino por la vergüenza de haber traicionado a su orden para salvar su vida. Fue un acto de un coraje suicida. En ese instante, Molay recuperó su honor, pero selló su destino. La reacción de Felipe IV fue de una furia gélida. La retractación pública de Molay era un desastre. El rey no esperó, declaró a Molay y a su compañero, Godofredo de Charnay, como herejes relapsos. La sentencia era la muerte en la hoguera. Esa misma tarde, en una pequeña isla en el Sena se construyó una pira. El método de ejecución fue deliberadamente cruel, un fuego lento. Mientras las llamas comenzaban a devorarlo, la leyenda cuenta que Jacques de Molay pronunció una última y terrible profecía. Con su último aliento, convocó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV a comparecer con él ante el Tribunal de Dios en el plazo de un año. Fue una maldición lanzada desde el corazón del fuego. Un mes después, el Papa Clemente moría. 8 meses después, el rey Felipe IV sufrió una caída de su caballo y murió. La maldición pareció cumplirse. ¿Consiguió Felipe lo que quería? A corto plazo, sí. Destruyó a sus acreedores y consolidó su poder. Pero a largo plazo, su victoria fue pírrica. Al destruir a los templarios, creó una leyenda que ha eclipsado su propio legado. Desde las cenizas de esa pira, nació el misterio duradero de los templarios. Una historia de poder, traición y un desafío final que ha resonado a través de los siglos. Si quieres seguir desenterrando la cruda y visceral realidad del pasado, suscríbete a El Lienzo de Clio.